Muy buenas tardes y muchas gracias por esta invitación a participar en lo que creo que debe ser un foro de reflexión y de debate más que otra cosa. Y por eso quiero empezar por hacer mención al título de estas jornadas, Security and Defense in Postmodernity, a Review of Challenges and Problems. Creo que es clave porque precisamente lo que nos estamos encontrando en estos momentos es eso, es decir, vivimos en un entorno que está sometido precisamente a un montón de retos y de problemas ante los cuales necesitamos una importante reflexión. La posmodernidad está aquí y ha venido para quedarse. Y, por tanto, tal vez algunos de los paradigmas que hemos utilizado hasta ahora a la hora de enfrentar los problemas quizás requieran de un cierto retoque o, por lo menos, un enfoque algo diferente. Así que quiero empezar por plantearles algunas cuestiones que pueden ser interesantes o no, eso depende de lo que cada uno opine. Y la primera es, bueno, tengo que hablar de defensa europea tras la Cumbre de Madrid, el concepto estratégico 2022 de la OTAN. La primera pregunta que quizás cabría hacerse en este entorno es, cuando hablamos de Europa, ¿de qué hablamos? ¿Hablamos de Europa en el sentido histórico, en el sentido geográfico, en el sentido político que entendemos hoy como Unión Europea? ¿De qué estamos hablando? Y es un problema complejo, y además es un problema complejo que ha venido a ponerse de manifiesto encima de la mesa de una manera muy clara, precisamente como consecuencia de la guerra de Ucrania, que mis antecesores han nombrado en casi todos los casos. La segunda pregunta, que tampoco es menor, es ¿qué sentido tiene hoy en día hablar de defensa? ¿Hablamos de la defensa en el sentido tradicional de la palabra? ¿Hablamos de defensa ligado a ese término tradicional que se ha popularizado en España quizás desde hace 20 o 25 años cuando hablamos de seguridad y defensa? ¿Tiene sentido hablar de seguridad en el sentido tradicional cuando se está produciendo una mutación clara desde un sentido duro de la seguridad hacia una seguridad humana que abarca muchos más ámbitos, que está enlazada con esos objetivos de desarrollo sostenible, la Agenda 2030, etcétera, etcétera? ¿Realmente no deberíamos tratar de ir hacia los primeros principios y a partir de ahí tratar de entender en qué mundo vivimos y qué es lo que estamos haciendo? Y ese es el inicio de la reflexión en el cual hay que enmarcar casi todo lo que viene después. A veces estamos tan centrados en la realidad cotidiana, en lo que pasa ahora mismo, en la noticia del momento, que perdemos de vista todo este marco amplio, que creo que es fundamental y sin el cual no podemos hacernos las preguntas que luego al final terminaremos respondiendo de una manera casi artificial o de una manera superficial. Todo esto tiene sentido porque, precisamente por no hacerse estas preguntas en el momento adecuado y de una forma correcta, la OTAN falló de una manera estrepitosa cuando hizo su concepto estratégico en el año 2010. El concepto estratégico de la OTAN del año 2010, el que se aprueba en Lisboa, evidentemente partió de una serie de hipótesis y supuestos, como cualquier concepto estratégico, pero estaba mal planteada. Estaba tan mal planteado que, en realidad, el concepto estratégico del 2010 de la OTAN saltó por los aires de una manera flagrante cuando se produce la anexión de Crimea en el 2014. Esto no quiere decir que es que el concepto estratégico llegara hasta el 2014 en buena salud. No es verdad. El concepto estratégico 2010 de la OTAN ya había fallado anteriormente. Entonces, la pregunta que cabe hacerse es, bueno, ¿y por qué la OTAN no plantea un nuevo concepto estratégico hasta el año 2022? Evidentemente hay unas razones geopolíticas importantes detrás, de las cuales no es menor precisamente la vuelta a ese unilateralismo de Estados Unidos durante la presidencia de Trump. Es cierto que evidentemente entre 2010 y 2022 se produce una serie de hechos importantes que hay que tener en cuenta y que de alguna manera matizan qué es lo que ocurre con este concepto estratégico 2022 de la OTAN. El primero de todos, como ya he citado, es precisamente esta anexión de Crimea en el 2014, pero no es el único. La doctrina Gerasimov, con todo lo que ello acarrea, la aparición de las zonas híbridas, de las zonas grises, el nuevo concepto de seguridad extendida, la ascensión de China como actor económico global, el interés americano en frenar esta ascensión de China, no solamente en la parte económica, sino siendo conscientes de una realidad, y es que desde prácticamente el comienzo de la industrialización, casi todas las guerras las han ganado no el que poseía la mayor demografía ni la mejor economía, sino el que fundamentalmente disponía de la mejor tecnología. Las guerras
han sido, durante toda la época industrial, básicamente ganadas por la mejor tecnología. Y en estos momentos se está produciendo un trasvase en lo que es el dominio de la tecnología, claro, desde Estados Unidos hacia China. De ahí, por ejemplo, el interés en evitar que la tecnología 5G o 6G pueda extenderse en Europa a través del mundo chino en vez del mundo americano, por ejemplo. Pero hay más temas. O sea, está Rusia, por ejemplo, consciente de que estábamos pasando desde ese mundo unipolar a un mundo que hoy en día parece ser que va a ser bipolar, pero entre medias Rusia trató de que fuera multipolar. Estableció lo que podemos llamar un cierto collar de perlas y prácticamente eso justifica muchas de las intervenciones de Rusia a lo largo de los últimos años, tanto en el Sahel como en Libia, como en Siria o su acercamiento a Turquía. Además de eso, hay otro factor importante que hay que tener en cuenta y es que el calentamiento global está produciendo un deshielo en el Ártico. Este deshielo en el Ártico hace que el tránsito entre mares que antes era prohibitivo, entre el Pacífico y el Atlántico, hoy en día sea factible durante la mayor parte del año. Y eso justifica, por ejemplo, que Canadá vaya a hacer una inversión muy importante en la compra de submarinos precisamente para controlar lo que es su frontera norte. Por si fuera poco, en el paso de los últimos 12-13 años, el ámbito ciber ha crecido de una manera exponencial y se ha convertido, es de hecho, el mayor campo de enfrentamiento hoy en día. Todos los días, todos los días, se libran batallas en el mundo ciber. Y esas batallas en el mundo ciber, además, están dando pie a otro nuevo campo de batalla que se ha mencionado también al principio por el rector Muñiz, y es todo lo que tiene que ver con el hábito cognitivo. Hoy en día, la capacidad de controlar, de llegar al control político a través del control social y de alcanzar este control social a través del control de las emociones, en un mundo que está transicionando desde un pensamiento racional hacia un pensamiento mágico, es una realidad que encaja bien precisamente con este concepto de posmodernidad, que es el que alumbra estas jornadas. Todos estos son factores que no se tuvieron en cuenta cuando se hizo este concepto estratégico en el 2010. Consciente de todo esto, la OTAN alumbra un nuevo concepto estratégico en el 2022 que se firma en Madrid el año pasado. Este nuevo concepto estratégico, repito, llega tarde, llega muy tarde. En realidad este concepto estratégico tenía que haber visto la luz en el año 2014, no más tarde del 2014. Pero como he comentado, hay una serie de factores que impiden que esto se produzca con anterioridad. Es un concepto estratégico cuya vocación es de enfrentar los problemas en 360 grados. Y estos 360 grados no son solamente geográficos. Tradicionalmente, incluso hoy en día, alguien podría pensar que el foco de la defensa de la OTAN está volcado hacia el este. No es cierto. No es cierto. Hoy las amenazas son fundamentalmente multidimensionales. Y repito, no solamente afectan a la defensa, fundamentalmente a lo que afectan es a ese concepto de seguridad extendida que creo que es en el que hay que poner el foco. Se producen en todas las direcciones y se producen en todos los momentos. Es más, en el momento en el cual la OTAN reconoce, aparte de los dominios físicos tradicionales, el dominio terrestre o el dominio marítimo, el dominio aéreo y el dominio espacial incluso, reconoce la existencia de unos dominios que son de carácter virtual, como ocurre, por ejemplo, con el ciber, o como probablemente ocurra en el futuro cercano con el cognitivo, las fronteras geográficas, tal como las hemos entendido hasta ahora, desaparecen. ¿Qué sentido tiene hablar, entonces, de esos conceptos tradicionales de defensa y seguridad? Hay que replantearse muchos de los esquemas y muchas de las cuestiones que ahora mismo tenemos encima de la mesa. El concepto estratégico 2022 toma conciencia de todo esto y establece, como uno de los principales paradigmas, el que la defensa y seguridad de los países que forman parte de la alianza debe ser una defensa y seguridad en 360 grados. Y para ello replantea una de las herramientas principales que ha tenido la alianza, conceptuales, durante los últimos 10 o 15 años, que son lo que llama las 3 tareas principales, de 3 core tasks. Y la replantea porque si tradicionalmente se hablaba de defensa colectiva, se hablaba de gestión de crisis y se hablaba de seguridad cooperativa, y era el nombre de las 3
cortas anteriores, ahora han mutado dos de ellas han mutado de una forma clara. Una, la defensa colectiva, ahora ya no se llama así, se llama disuasión y defensa. Disuasión y defensa. Y aquí la semántica tiene importancia porque la defensa colectiva como tal es típicamente reactiva. El artículo 5, o sea, la defensa es en sí misma, o sea, la OTAN es una alianza defensiva. Las alianzas defensivas se basan precisamente en un concepto de defensa, como su propio nombre indica, y cualquier defensa, por definición, es reactiva. La única forma de anticiparse, de alguna manera, cuando vivimos en un mundo tan convulso y con unos amenazas tan cambiantes, tan ágiles, que se modifican a la velocidad a la que se están modificando ahora mismo, precisamente es tratando de conseguir ese vector de disuasión. Es fácil caer en la tentación, cuando hablamos de disuasión, de pensar en ese viejo paradigma de la disuasión nuclear, la escalada vertical. ¿Vale? La escalada vertical es el y tú más, ¿no? O sea, bueno, espérate, y yo más. O sea, tú eres muy malo, pues ahora yo voy a ser más malo que tú y voy a hacer cosas peores que tú. No. La disuasión no solamente tiene una dimensión vertical, tiene una dimensión horizontal que es quizás hoy en día mucho más importante. Y consciente de esto, por ejemplo, dentro de este apartado de la disuasión y defensa de las nuevas tareas principales de la OTAN, hay algo que es muy importante y muy llamativo, y es que la OTAN se reserva el derecho de aplicar el artículo 5, que es, como todo el mundo sabe, un poco el corazón del tratado, ese de la posibilidad de que toda la alianza, todos los miembros de la alianza se vean obligados a hacer algo si se produce o se considera una agresión, ¿vale? Bueno, pues esta agresión que típicamente hasta este concepto estratégico se suponía que tenía que ser siempre una agresión armada, este nuevo concepto estratégico lo cambia y admite que por una sucesión suficientemente importante de agresiones en la zona híbrida, que normalmente estarían por debajo de lo que es el umbral del artículo 5 del tratado, permiten invocar el artículo 5. Esto es una novedad y es una novedad muy importante, porque viene a poner muy de manifiesto precisamente lo que acabo de decir antes. ¿De qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de defensa en el sentido tradicional o estamos hablando de que el mundo ha cambiado y tenemos que enfrentarnos a él con un nuevo paradigma? ¿Vale? Por supuesto, en este artículo dedicado, en esta parte del tratado, del concepto dedicado a la disuasión y la defensa, habla de la necesidad de que, y es la palabra de moda, lo siento, no es mi intención hablar de esto así, pero habla fundamentalmente de otro término, que es el término de la resiliencia. Necesitamos sociedades que sean más resilientes. Pero las sociedades tienen que ser resilientes fundamentalmente no en el sentido físico de la palabra, sino tal y como el caso de Ucrania nos enseña ahora mismo, fundamentalmente en lo que tiene que ver con el terreno cognitivo. Es decir, con la armazón en valores, con la armazón en esa vuelta a la, ¿cómo decir?, al valor de lo pequeño, al valor de la capacidad de una sociedad de soportar los esfuerzos a los cuales hoy en día nuestras sociedades occidentales, en líneas generales, no están acostumbradas. Y, por supuesto, dentro de este ámbito de la disuasión y la defensa, se reserva el derecho al uso del último recurso, que es el nuclear. Pero, en cualquier caso, la propia inclusión del término disuasión dentro de esta tarea obviamente le dota de una nueva dimensión que va más allá de lo que era puramente la defensa colectiva anterior y le proporciona un carácter de proactividad que antes no existía. Con la segunda tarea, que era la gestión de crisis, también pasa un poco lo mismo, porque ahora ya no se llama gestión de crisis tal cual, sino que se llama prevención y gestión de crisis. Como vemos, hay un cierto hilo conductor en todo lo que supone este concepto estratégico, porque básicamente pasa de una posición reactiva a tener una posición mucho más proactiva en la gestión de cualquiera de los diferentes aspectos de la seguridad, ya no solamente de la defensa. Y dentro de esta prevención y gestión de crisis llaman poderosamente la atención, por una parte, la incorporación de casi todos los aspectos relativos a la seguridad humana que he mencionado antes, y por otra parte,
todos los aspectos ligados a todo lo que tiene que ver con la prevención y la creación de capacidades, el capacity building, de los diferentes socios de la alianza e incluso más allá. Entonces, es importante entender que la prevención y la gestión de crisis no se puede hacer improvisándola. Es necesario disponer de los medios necesarios para poder llevarla a buen término. Y, por cierto, el que piense que la gestión de crisis dentro de la OTAN se entiende en los mismos términos que los de la Unión Europea, obviamente se equivoca. La gestión de crisis en la Unión Europea es una gestión de crisis de carácter humanitario, etcétera. La gestión de crisis dentro de la OTAN abarca todo el espectro de las operaciones, desde las humanitarias hasta las nucleares. Por tanto, el sistema tiene que ser mucho más robusto porque tiene que entender de cualquier situación que pueda ocurrir en el amplio espectro de la seguridad desde el comienzo hasta el final. De las tres tareas, la única que no ha sufrido cambios es la seguridad cooperativa. Se sigue incidiendo, por supuesto, en la necesidad de contar con partners, con socios, que de alguna manera cooperen con la OTAN en todo lo que se pueda, y de ellos es un actor principal, por supuesto, la Unión Europea, puesto que el enfoque tradicional de la Alianza Atlántica como tal ha sido el de proporcionar seguridad en y a Europa. Si bien, y paradójicamente, la única vez que se ha invocado un artículo 5 no ha sido precisamente por una acción en territorio europeo, sino con una acción sobre los Estados Unidos, paradójicamente. Y esto debería llevarnos al comienzo de las preguntas que planteaba en mi intervención. Realmente, cuando hablamos de Europa, ¿tiene sentido hablar de Europa en sentido geográfico o en sentido histórico? O quizás deberíamos empezar a pensar en que Europa es algo que va un poquito más allá y lo que estamos hablando es de una cierta comunidad de valores. Y esa comunidad de valores a lo mejor se extiende más allá de lo que tradicionalmente entendemos como las fronteras geográficas. El caso de Ucrania ha venido a poner este tema muy claramente encima de la mesa. Y cuando uno ve cuáles han sido las reacciones ante la invasión de Ucrania por parte de Rusia, vemos que evidentemente ha habido muchos países que han condenado la agresión, faltaría más, pero que a la hora de imponer sanciones a Rusia ha habido otros muchos países que se han puesto de perfil. Al final, lo que queda es que en este mundo en el cual hay hoy por hoy 195 países, podemos considerar democracias liberales más o menos con unos valores parecidos a los nuestros, más o menos a 32, aproximadamente a 32. Que tampoco coinciden exactamente con los 32 países de la OTAN, también hay que decirlo. ¿De acuerdo? Y quizás, y ya es mi última reflexión al respecto, quizás en este mundo de la posmodernidad que estamos viviendo, a lo mejor, y si somos capaces de cuestionar las cosas desde sus primeros principios, tal vez deberíamos empezar a pensar que detrás de la revisión de este concepto estratégico, que aborda muchos de los problemas clave de lo que debe ser el futuro de la alianza en su conjunto, sería conveniente empezar a pensar en revisar el propio Tratado de Washington y tal vez ampliarlo más allá de los límites geográficos, incluso conceptuales, que ahora mismo lo limitan, para incorporar a todos aquellos países que, con los países europeos más los Estados Unidos y Canadá, podemos considerar democracias liberales. Muchas gracias.